Tres MiG-31 armados entran en Estonia. Rusia desafía a la OTAN. Un nuevo error de Putin. ¿Hasta dónde tensará Putin la cuerda? Hola a todos, bienvenidos a Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. Este mundo está cada vez más loco y hoy volvemos a hablar de una violación del espacio aéreo de un país de la OTAN. Una vez puede ser sin querer, dos también, tres también, cuatro también, cinco también, o no, o ninguna fue sin querer, o todas fueron un error. Pero lo extraño es que se acumulen los errores todos en los mismos días, justo cuando Rusia está siendo golpeada en su corazón económico, en las refinerías, en el transporte de combustible, y suenan cada vez más alto sanciones económicas al mercado petrolero ruso y también, hace poco, la posibilidad del embargo de los activos rusos para financiar la guerra en Ucrania, es decir, la defensa de Ucrania ante la invasión rusa. Habíamos hablado hace poco de drones sobrevolando el territorio polaco y ayer la noticia es aviones caza tripulados MiG-31 sobrevolando el espacio aéreo de Estonia, las aguas territoriales de Estonia, en el Golfo de Finlandia, ese lugar tan complejo que vamos a intentar analizar y vamos a empezar. Vamos a ver todas las teorías posibles, desde la provocación intencionada, un intento de escalada, la posibilidad de solamente eso que se hace habitualmente de testar las defensas, o la tercera, otro error más ruso, en gran parte debido a su escasa capacidad técnica en electrónica y otros medios de guerra moderna. Alguien me dirá que soy un propagandista por decir esto, pero la realidad es tal. Es decir, casi todos los componentes que tienen sus armas son de fabricación extranjera, sea china o occidental. Vamos a empezar el programa y espero que os sirva para saber qué está pasando. Vamos a intentar dar contexto a esta imagen que tenemos en pantalla. Este avión MiG-31 que fue captado por los cazas interceptores que se acercaron a ellos para expulsarlos del espacio aéreo de Estonia. Vamos a empezar el programa. Ya sabéis que esto es un programa de hablamos y por tanto podéis hacer preguntas, dejarlas en el cajetín en YouTube o en Twitch directamente podéis hacer las preguntas. Empezamos. Tenemos, importante, es 12 minutos sobrevolaron el espacio aéreo de Estonia. Por tanto, es un error demasiado duradero, ¿no? No es un pequeño, digamos, desvío de la ruta. Aquí tenemos un poco mapas que se mueven por ahí, pero yo creo que este mapa es demasiado poco la violación del espacio aéreo para ser 12 minutos, ¿no? Tenemos este corredor internacional, que es por donde en teoría irían volando los aviones rusos en su camino, posiblemente hacia Kaliningrado, ese exclave que tiene Rusia en territorio, digamos, de la Unión Europea, ¿no? Está ahí en mitad de Polonia y Lituania. Y en ese viaje, supuestamente, o en una patrulla por sus costas, ¿no? Porque ahora si metemos otro mapa entenderemos mejor, ¿no? el problema, ¿no? Porque esto es un problema que no se puede negar, que es complejo de navegar. Aquí tenéis otro ejemplo de las aguas territoriales y el espacio aéreo. Aquí podéis ver esta zona, es la zona norte, es la zona finlandesa, la zona sur, la Estonia, y la zona oriental, la rusa.
y no hay como tal un corredor internacional, no hay un tratado que regule estas aguas ni tampoco este espacio aéreo, es una zona de tensión. Rusia históricamente reclama este corredor y también hace algo habitualmente, que es violar los espacios aéreos tanto de Estonia desde hace ya bastante tiempo, por eso hay desplegado en el Báltico ya antes de la guerra aviones de combate de la OTAN para proteger el espacio aéreo báltico. Y anteriormente, cuando Finlandia no estaba en la OTAN, al igual que Suecia, veía a veces violaciones de su espacio aéreo por parte de aviones rusos. Vamos a empezar a ver y a entender qué ha pasado hoy y después ya nos adentramos un poco en el tema de posibles teorías y qué se pudo hacer y qué no se pudo hacer. Esta violación del espacio aéreo sucede ayer, día 19 de septiembre. Se invoca por parte de Estonia o se anuncia que se va a invocar de nuevo el artículo 4 de la OTAN, en el que se establece, digamos, una llamada a consultas a los Estados miembros para ver qué respuesta común dar. Hay que recordar que ya hay una respuesta a otra violación en Rusia del espacio aéreo polaco hace unos días con 19 drones y al día siguiente o los pocos días el espacio aéreo rumano con un dron, ¿no? Aquí Kristen Michal, el primer ministro de Estonia, habla de que esta mañana 3 aviones MiG-31, cazas rusos, entraron en el espacio aéreo de Estonia. Aviones de la OTAN respondieron y fueron forzados los aviones rusos a salirse de la ruta. Esta violación es totalmente inaceptable y el gobierno de Estonia ha decidido requerir el artículo 4 de consultas, ¿no? Vamos a ver en qué queda, pero el tema que ya está activado, es decir, este artículo 4 ya se activó y ya hubo la respuesta que fue el envío de aviones que son los que intervinieron en esta nueva violación del espacio aéreo. El MiG-31 es un caza pesado diseñado en la época soviética, por lo tanto vemos otro ejemplo más de la modernización del ejército ruso. En este caso, las fotos nos demuestran que las primeras noticias no tenían fundamento, las noticias que hablaban de que el avión portaba misiles Kinzhal es falso, es un error o una mala, digamos, verificación de datos. Cuando se publican estas imágenes por parte del gobierno de Estonia, se puede ver que lo que llevan son otro tipo de armas, lo voy a poner en pantalla, MG-32. Esto tantas pantallas, la verdad que es un lío padre. Los R-73 Viper, perdonad, son este misil aire-aire soviético desarrollado por el Buró de Construcción de Maquinaria. Es este arma el que lleva. Por tanto, son cazas con configuración aire-aire. No tenían misiles aire-tierra. Aquí podéis ver el misil. Este misil de fabricación soviética, digamos, depende de su versión. Si hablamos de la R-73M, tiene un alcance de 30 kilómetros. Por tanto, sería un misil de alcance medio. Vamos viendo estos 3 aviones dotados en configuración aire-aire. No podemos decir de superioridad aérea porque dudo bastante de la calidad de estas armas. Los 3 son interceptados y aquí cambian o las versiones van dándose más información. La noticia es que hubo una intrusión, ¿no? Lo acabo de explicar, de más de 12 minutos. Iban con los transpondedores apagados, que esto es algo que ya nos da unas pistas para ver cuál es la causa, ¿no?, del error. Si tú vas con los transpondedores apagados, no apareces en los sistemas de protección civil, sistemas de aviación civil, perdonad, ni tampoco en los buscadores, estos ves el Fly Radar, ni sistemas de detención de aviación
civil o militar en misión civil, ¿no? Por tanto, transpondedor apagado, sobrevuelan más de 12 minutos el espacio aéreo y, según el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, se habla de provocación sin precedentes. La OTAN respondió con la salida de aviones F-35 italianos para interceptarlos. Los escoltaron y no dispararon, pero también hay noticias también, por otro lado, y la tengo por aquí, de que Suecia también envió aviones Gripen suecos para ayudar a la interceptación. Por tanto, tenemos por un lado F-35 italianos y también la participación de los Gripen suecos. Los aviones salen del espacio aéreo de la Unión Europea y del espacio aéreo de un país OTAN y se van de nuevo a territorio ruso. Pero claro, hay una violación. Ahora podemos entrar a ver y analizar la respuesta, problemas de la respuesta, por ejemplo, en cuanto a la respuesta, por qué tardaron más o menos, hay una información. Los aviones no estaban en patrulla, los aviones de la OTAN tienen que despegar desde una base de Estonia y el tiempo de reacción es lo que nos lleva a ese sobrevuelo de unos 12 minutos. Y aquí es donde podemos, digamos, entrar, ¿no?, a valorar si la defensa de la OTAN activa para una amenaza, como en teoría se nos anunció que estaba, no ha sido el escudo suficientemente valorado. Es decir, 12 minutos sobrevolando el espacio aéreo de un país OTAN para que haya una interceptación, cuando en teoría tendría que haber, lo más seguro, desde mi punto de vista, patrullas constantes en rotación en el espacio aéreo para que no hubiese este problema de tener que despegar y volver a interceptar los aviones, ¿no? Aquí, la base, al parecer, según Japartej, que lo vamos a usar como referente para otra parte del programa, salen de una base que es de la base estonia de Amari, que está a 140 kilómetros de donde estaban sobrevolando los aviones rusos. Eso nos lleva a la interceptación de 12 minutos, ¿vale? Por tanto, hay que ver si están los protocolos bien diseñados, ¿no? Hablaremos después de estos protocolos y del caso turco, que es el que algunos ponen como referente. Pero cuidadín con el caso turco, que hay que entender cómo se desarrolló el caso turco y el caso ruso este que estamos hablando, ¿no? Estos 12 minutos, si el vuelo fue intencionado, muestran debilidad de la OTAN. ¿Por qué? Un gran tiempo de reacción y, sobre todo, ver qué sucede ahora. ¿Cuál es la respuesta de la OTAN? Si va a enviar más aviones, mejorar su respuesta o va a quedar en nada. Esto lo quiero unir porque no fue el único caso. Es decir, todo el mundo habla de esto, pero ayer hubo dos noticias más que pasaron más desapercibidas. Una de ellas la tengo verificada y la otra la voy a contar, pero no puedo verificarla. Al parecer no fue la única violación del espacio aéreo, o mejor dicho, provocación en zona económica exclusiva de un país de la OTAN. Al parecer hubo también una provocación en una instalación petrolera, una plataforma de extracción en el Báltico, en aguas territoriales no, pero sí en aguas de zona económica exclusiva polaca, que es lo que se llama aquí el gas Petrobaltic en el mar Báltico. Al parecer, dos cazas rusos sobrevolaron esta instalación en su zona de seguridad, es decir, por encima de ella hay una zona de seguridad porque hay helicópteros que despegan, helicópteros que aterrizan y hay en los mapas de vuelo hay una zona de exclusión y la sobrevolaron. Voy a ver si os encuentro. Tenía aquí estos mapas del mar Báltico para que veáis un poco lo que estamos hablando. Estas zonas, podéis ver la zona económica exclusiva y en esta zona económica exclusiva polaca está esa plataforma petrolera. Pero
los rusos, para entrar en Kaliningrado, en vez de sobrevolar esta zona, que sería su corredor legal de entrada, porque es su zona económica exclusiva, sobrevolaron esta zona polaca. Otra nueva, digamos, bueno, violación del espacio aéreo europeo. Digo europeo porque es una zona económica exclusiva de un país miembro de la Unión Europea. Y el tercer incidente, que no tengo verificado, es el tema de un Il-20M, un avión naval ruso, que también fue interceptado ayer con menos datos, no hay fuentes que lo corroboran, solo algunas en Twitter y por tanto lo digo yo ya, no está muy verificado que con una patrulla de Eurofighter Typhoon, dicen algunos que pueden ser españoles, interceptaron este avión ruso y también lo llevaron a que saliese de la zona europea, ¿no? La zona de exclusión económica. Pues tenemos 3 noticias, las 3 a la vez, y demasiadas coincidencias, como el caso de 19 drones. Se te puede escapar uno, pero 19 es más complejo. Aquí, antes de seguir, ¿no? Quiero que entendamos que todo es muy reciente, las noticias son muy recientes y entendemos todos que las noticias puede que ahora aparezca un dato que nos excluya el anterior, ¿no? Pues tenemos aquí un poco toda esta última hora, ¿no? Y el por qué, ¿no? ¿Por qué ha sido esto, ¿no? La teoría, ya os la acabo de decir, que si Rusia lo hace adrede, tiene un objetivo que es el primero, escalar para desescalar, que puede ser una posibilidad, ¿no? En Ucrania no le fueron las cosas tan bien como presume. Este verano no lograron ningún objetivo estratégico, salvo tomar algún poblado pequeño en la zona de Donetsk. No lograron tomar Kupiansk, no lograron tomar Pokrovsk. Y la guerra sigue en otoño con combates en la ciudad de Kupiansk. Eso sí que es cierto, que hay una zona de Kupiansk que toman. Pero Pokrovsk queda más liberado de presión que en el verano. Sus refinerías son atacadas. Necesita algo que le sirva un poco para que los países europeos se acojonen, especialmente la población de los países bálticos. Él cree que haciendo estos vuelos puede hacer que la población báltica diga, oh, dejamos de apoyar a Ucrania porque estos tíos nos van a atacar y vamos a perder. Pero esto es una infravaloración también del espíritu y el ardor guerrero de los países bálticos y de Polonia, ¿no? O de Finlandia. Es decir, pensar que porque Rusia saque sus cacharros, porque son cacharros esto, los demás se van a acojonar, puede ser lo contrario, que se avalentonen, ¿no? Que se atrevan a hacer algo que no se hubiesen atrevido jamás, es decir, apoyar más a Ucrania por culpa de estas violaciones del espacio aéreo. Es decir, el problema nos va en la siguiente fase. ¿Qué está buscando? ¿Solamente esto? ¿Una reacción de la OTAN y que la OTAN derribe uno de sus aviones para escalar y esa escalada nos lleve a desescalar y que Europa, tras un conflicto con Rusia, ponga fin a la guerra de Ucrania, pensando que nos vamos a acojonar y vamos a perder? La realidad, si eso es lo que busca, lo veo muy, muy difícil porque su ejército de tierra muestra sus carencias en Ucrania, su ejército de aire fue incapaz de ganar el espacio aéreo ucraniano en ningún momento de la guerra y lo único que le queda son las armas nucleares. Y si lo que está intencionando o busca es esa escalada, la verdad que tampoco nos importa porque vamos a acabar todos y va a desaparecer la humanidad, ¿no? Pues tenemos esa opción. Segunda, que intente demostrar sus capacidades para su público interno, ¿no? Es decir, mostrar al pueblo ruso que la tiene muy grande y que son los mejores. Bueno, si ellos lo piensan, pues mejor para ellos. Y tercera, mostrar la incapacidad tecnológica de su aviación. Aquí voy a usar de referente a una cuenta muy prorrusa que intenta disculpar el error. Es decir, Rusia últimamente, no sé si lo hace porque, joder, la verdad, no sabe
o quiere. Pero si quiere, se arrepiente de hacerlo. Y si no sabe, demuestra todavía más su incapacidad, ¿no? Dirigir drones en una zona que no sabes cómo responderán a la guerra electrónica es poner en riesgo por negligencia, ¿no? La vida de muchas personas en Polonia. Y en este caso, volar en formación por aguas internacionales sin la capacidad de guiarte muestra todavía más tu ineptitud y la de tus pilotos, ¿no? Aquí esta cuenta prorrusa, Charlie015, intenta convencernos, ¿no? Que el problema todo viene por un error de navegación, que puede ser, no digo yo que no, porque viendo imágenes de aviones rusos en territorio sirio, en la guerra de Siria, utilizando GPS Garmin, porque no tienen GPS profesionales, no tienen GPS militares y ponían el que yo tengo en mi coche puesto encima, pues mi coche no, en el coche antiguo, que los coches nuevos ya lo tienen incorporado, no muestra mucha profesionalidad. Entonces lo que dice aquí es que los aviones, mostrando, este de otro día, ¿vale? Este usa una diapositiva anterior de otro avión ruso que también violó el espacio aéreo, ¿no? Lo que dice es lo que yo os contaba, estas aguas internacionales, este es corredor aéreo, ¿no? Y según su teoría, todo tiene que ver con el jamming, ¿no? Este jamming que hace que los GPS no funcionen y la navegación inercial o instrumental no la sepan usar muy bien y se salen del espacio aéreo, ¿no? Pero claro, te puede salir 1 minuto, te puede salir 2, te puede salir 3, pero ya 12 minutos muestran ineptitud por parte de los pilotos, ¿no? Aquí os voy a mostrar lo que es el jamming, ya lo hablamos más veces, este es un mapa que rastrea el jamming, ¿no? Y es cierto, y ahí no voy a negarlo, que uno de los lugares donde más jamming hay del mundo, aquí podéis ver el jamming, es justamente en el Báltico, pero especialmente en las aguas estas del Golfo de Finlandia. Podéis ver que justo donde hubo el error, el jamming, está muy fuerte. Pero el jamming, el GPS, puede explicar la salida de la ruta, pero no el hecho de que se haya apagado el transpondedor. Es decir, el transpondedor, ese sistema que activan los aviones para comunicar al resto de aviones y a los servicios de seguridad aérea que dónde están, lo apagaron. Y eso ya es una explicación que no me vale con el jamming, porque el jamming es cierto que está muy fuerte ahí y pudo provocar errores, por ejemplo, como el del caso de Ursula von der Leyen, que es intencionado o no, hubo un caso de jamming. Pero el apagar el transpondedor no tiene explicación. A eso no se apaga solo. Y menos de 3 cazas, ¿no? Bueno, no. El jamming en cazas de combate existe, porque no tienen buena tecnología. El GLONASS que tienen ellos es una... Y el GPS lo tienen incorporado, digamos, en un... Espera, lo voy a poner. A ver, esto es un avión de combate ruso, un bombardero, en Siria, y utiliza un GPS estadounidense, pero de los que podemos usar cualquiera, es decir, de un GPS civil, no militar, para guiarse en Siria. Es decir, esta es su tecnología, por lo tanto, cuidadín. A ver, cuidadín. Esto que os estoy poniendo es la explicación de su pifia tecnológica, es decir, lo que algunos se emocionan pensando que es el gran ejército del mundo que tal, usa GPS del enemigo, es decir, y civiles. Por tanto, no puedo descartar el error del GPS por jamming, pero no se apaga un transpondedor sin querer. Y eso es lo que nos lleva a la teoría de un posible intencionalidad para medir tiempos de reacción. Y ya saben que tardamos 12 minutos. Entonces, claro, aquí viene gente que empiezan la teoría, ¿no? De tenemos que hacer igual que los turcos, que
sobrevoló 17 segundos y se lo cepillaron. A ver, el caso turco es verdad que sobrevoló muy poco el espacio aéreo turco, pero lo estaban esperando, porque ya había sobrevolado varias veces ese avión y otros aviones rusos ese espacio aéreo turco. Todos se venía en la guerra civil siria, Turquía, bueno, vio violado varias veces previamente su espacio aéreo, ¿no? Y avisó a Rusia que había cambiado las reglas de comportamiento, ¿no? Las reglas de engagement, ¿no? Y que ya estaba activado el sistema defensivo turco. Y a pesar de eso, Rusia sobrevoló el espacio aéreo. Y a la 10ª vez de hacerlo, no advirtieron. Lanzaron directamente el misil desde un F-16, ¿no? Pero, importante, ya estaba activado la máxima alerta, el cambio de sistema. No es tan fácil interceptar así a la primera un avión cuando sobrevuela un segundo el espacio aéreo, ¿no? Hay que tener activado todo el sistema, avisado de que se está haciendo ese cambio en el protocolo, porque si no, claro, es un acto hostil. ¿Qué pasó? Al final, no pasó mucho en el caso de, de Turquía-Rusia por el hecho de que ya se había avisado, ¿no? Y que estaba todo, digamos, avisado, y el que desafió el espacio aéreo fue Rusia, pese a los avisos. Hay un hilo que os invito a ver, muy interesante, de Japartej, que os lo pongo ahora. Y él habla lo que yo os acabo de resumir, que en el 2015 el caso del Su-24 derribado por un F-16 turco. Muchos hablan de que esto sí que es una reacción, ¿no? Pero aquí explica un poco lo que es las reglas de enfrentamiento, ¿no? Las reglas de engagement, que se van cambiando y se va avisando al rival, ¿no? Los turcos cambiaron los ROEs que venían empleando en su frontera sur, que eran de facto una zona de guerra, el 22 de junio del 2012. Ese día, fuerzas sirias derribaron un RF-4E turco que volaba sobre el mar con un misil tierra-aire. Es decir, hay que ir a este enfrentamiento previo. Esto hace que Turquía active sus defensas. Posteriormente hubo varios helicópteros rusos y sirios, especialmente sirios, que pasan temporalmente la frontera. Y empieza la política de tolerancia cero. Turquía avisa y derriba a un Mi-17 en 2013 y a un MiG-23 al año siguiente, ambos sirios. En este caso, sirios. Los dos aparatos habían entrado previamente en Turquía para volar lo menos posible sobre el territorio rebelde. El 3 y el 4 de octubre, aviones de combate rusos violaron el espacio aéreo turco. El embajador ruso en Turquía fue llamado y los turcos protestaron enérgicamente, diciendo que no vuelva a pasar esto. El 24 de noviembre, dos Su-24 volvieron a violar el espacio aéreo turco. Igual que en casos anteriores, se encontraban en una misión de ataque contra los rebeldes. Y lo hacen para llegar más rápidamente a las posiciones rebeldes. Según las declaraciones turcas, a posteriori los aviones rusos recibieron hasta 10 llamadas por radio por canales de emergencia, instándoles a retirarse. Durante 5 minutos los aviones rusos iban entrando y saliendo en territorio ruso, una especie de noria, ¿no? Y después ya llega el derribo. Es decir, no lo derriban en un sobrevuelo de 17 segundos del espacio aéreo, ¿vale? Fue al sexto, mejor dicho. Le habían pasado 5 veces y ya estaba el avión activado y avisado de que iba a pasar. Por lo tanto, cuidado, esto también es de comparar todo de una manera demasiado fácil, ¿no? Es decir, esto es lo que pasa previamente. ¿Qué más cosas os puedo contar? Yo creo que os conté todo. Vaya, qué preguntas tenéis. La primera pregunta que tengo hecha a vosotros es al revés, os la hice yo a vosotros, que era la de la encuesta. A ver qué pensáis vosotros. Yo creo que sé la respuesta.
Vamos a finalizar la encuesta y a ver qué resultado dio. 143 votos, 84 pensáis que es un nuevo desafío de Putin y el 16% otra chapuza. Pues tenemos estos resultados y bueno, no voy a descartar ninguno porque en el fondo yo pienso que son las dos cosas. Un desafío porque una chapuza es un desafío, pero aquí es imposible tantos errores uno encima de otro. Pero bueno, tampoco lo descarto yo personalmente por el historial ruso, ¿no? De chapuzas. Vamos a ver qué preguntas tenéis. El tiempo que juegan contra Rusia intentan ganar en Ucrania a través del chantaje a los bálticos. Sí, esa es la idea. Sí, sí. La idea es dejar de que Europa apoye a Ucrania por miedo a una guerra con Rusia, ¿no? Aquí, mira, vuelve a ver el problema de todo esto. Sea error, sea intencionado, sea las dos cosas a la vez. Es decir, cuando tú juegas al borde del abismo con pocos medios, lo que pase es culpa tuya. Es decir, si tú sobrevuelas espacio aéreo de otro país, en la línea, ¿no? Justo pegadito a la línea, pero tu línea es una chapuza porque no sabes cuál es la línea, es culpa tuya. ¿Vale? Por lo tanto, sea como sea, hay una culpa o una negligencia rusa y por otro lado una intencionalidad. En cualquier caso, es culpable de lo que hubiese pasado. No pasó nada por suerte. Vamos a ver la OTAN, ¿no? Las respuestas de la OTAN. Y aquí nos entra el problema otra vez con este personaje, que yo cada vez lo del personaje lo quiero recordar más, que dice que básicamente, bueno, tendré que revisarlo. Te aviso esta noche o mañana. No me gusta. No me gusta cuando pasa esto. Podría ser un gran problema, es decir, que el hombre más poderoso del mundo, sus respuestas sean de este estilo, a ver, a mí no me da seguridad. Es decir, Russian jets entered Estonia's airspace today for 12 minutes. Do you see that as a threat to NATO? Well, I'm going to have to look at it. They're going to be briefing me in a short while, so I'll let you know about it tonight or tomorrow. What's your take in general? Well, I don't love it. I don't love it. I don't like when that happens. It could be big trouble, but I'll let you know later. They're going to brief me in about an hour. Russian jets entered. La verdad que es una respuesta que no anima mucho a saber la seguridad que nos da juntos la OTAN, ¿no? Pero bueno, hay que pensar que la OTAN es una parte de Estados Unidos muy importante, pero los demás países juntos no somos países de Chichinabo. Es decir, si unimos el concepto de la defensa común de la Unión Europea y olvidamos un poco, a lo mejor, la parte estadounidense en esa defensa, nuestros países, si toman en serio su defensa, serían muy de temer, porque somos la zona económica más rica del mundo si lo unimos, seríamos el segundo país del mundo. Tendríamos un ejército, sumando los ejércitos de cada uno de los países, muy potente, una tecnología muy potente. Lo único que nos hace falta es esa conciencia de que si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Si vis pacem para bellum artis, ¿no? El bellum artis, eso es un añadido mío, pero si vis pacem para bellum, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Por lo tanto, Europa tiene que empezar a darse cuenta que a lo mejor este hombre, y si no está él, el que le sustituya, por ejemplo, Vance, J.D. Vance, no va a hacer mucho por Europa. Por lo tanto, los europeos tenemos que tomar conciencia de nuestra defensa. Los estonios, los bálticos, ¿no? En Lituania, en Polonia, puede que Rumanía, Hungría no, porque, bueno, Hungría sí, no el gobierno actual. Puede que estén más preocupados, pero aquí vivimos en España un poco en el país de jauja, en el país de nunca jamás, y yo creo que tenemos que empezar a espabilar y tomar conciencia de la importancia de la defensa, porque al final si tú no das miedo a tu rival se va a envalentonar, va a hacer cosas que no haría si te teme. Y eso es la frase de Vegecio Renato, ¿no? Si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra, imponte. Persuade, la persuasión. Y a España, nuestro gasto en defensa,
hecho de una forma inteligente, nos servirá para nuestra frontera sur como para la frontera este común de la Unión Europea. Que nadie os engañe, nosotros formamos parte de un proyecto europeo que para mí nos dio el momento económico y de paz más largo de la historia. Es decir, en Europa nunca hubo tanta paz desde que apareció la Unión Europea. Tiene sus cosas malas, claro, por supuesto, pero en lo económico tampoco nos fue del todo mal, pese a lo que digan muchos. Y los enemigos externos de Europa están haciendo todo lo posible para debilitar, violar, ¿no?, el concepto de la Unión Europea, echar agua en las grietas para que rompa más todavía la Unión Europea, apoyando a los ultranacionalistas, apoyando a los movimientos de extrema izquierda anticapitalistas que ven a la Unión Europea en una especie de federación de capitalistas, ¿no? Al final, los que odian a la Unión Europea son siempre personas que ansían o aman de alguna manera dictaduras, ya sean de extrema izquierda o extrema derecha. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tener bien claro, y que si quieren romper la Unión Europea es porque saben que es más fácil vencer a los países uno a uno que a todos juntos. Divide et imperas, ¿no? Como decía el sobrino de mi amigo Cayo Mario, ¿no? Pues con esto pasamos a las preguntas. Yo creo que es importante entender por qué hace esto Rusia. ¿Intencionadamente? Vale. Sin querer, es lo mismo. El efecto es el mismo. Falta de una respuesta común. Es decir, que salga Trump diciendo estas cosas en vez de decir, Trump, hay que tomar medidas y apoyar con aviones ahora mismo en la zona OTAN. No, este hombre hace 15 días hablaba de sacar tropas, ¿no?, de la Europa Oriental. No sé. Bueno, vamos a ver qué preguntas tenéis. Voy a entrar en Twitch a ver vuestras preguntas también. Un segundito. Vale. Preguntas. ¿Qué pretendía Rusia con estas provocaciones? Bueno, ya más o menos lo vi. Pero Campa, una guerra entre la OTAN europea no está perdida de antemano porque puede hacer en el momento en que Rusia use nukes tácticas. Bueno, mirad, pregunta al millón. Tras 3 años de guerra en Ucrania, Rusia no usó sus nukes tácticas ni sus armas de destrucción masiva. ¿Por qué? Con esa pregunta te respondes a ti mismo. Es decir, una guerra en la que Rusia no es capaz de ganar a Ucrania no usa las nukes. En una guerra contra potencias que tienen armas nucleares, no las va a usar, porque puede haber una respuesta real. Si no lo usa contra Ucrania, que no tiene, ¿la va a usar contra Francia, que tiene? ¿O contra el Reino Unido, que tiene? Pensar un poco. Y segundo, yo no tengo miedo en sí a que Rusia venza a la OTAN, porque no venció a Ucrania. No es capaz de avanzar en ciudades ucranianas. Lleva 3 años para tomar Kupiansk. Lleva 1 año y medio para tomar Pokrovsk y no fue capaz de tomar Pokrovsk. Avanzó 50 kilómetros desde el aeropuerto de Donetsk al comienzo de la guerra y no llegó a Pokrovsk. 50 kilómetros en 3 años. Por tanto, cuidadín con esto de pensar que Rusia es... Lo que puede hacer Rusia es, sí, claro, una guerra, lanzar misiles, provocar un problema económico en Europa porque habría un problema económico con una guerra, pero su gran arma es la guerra híbrida, la guerra en la zona gris, hacer estas cosas, ataques informáticos. Hoy mismo hay una noticia que yo no sé cómo se puede vincular con todo esto, pero 3 aeropuertos europeos tienen problemas informáticos por un ataque cibernético. Eso sí lo puede hacer. Romper la unidad europea apoyando grupos ultras de izquierdas y de derechas con dinero, como ya se sabe que hace, pagando a gente en Internet para que genere mensajes contrarios a los intereses de la Unión Europea. Alguien me dirá que a mí me pagan, pues lo tenéis fácil. Lo declaro todo en Hacienda, lo podéis mirar. Yo no temo al ejército ruso, temo a su ultranacionalismo. Eso sí lo temo, porque puede hacer que dentro de 10 años lo que ahora hablemos suceda.
Es decir, hace 10 años puede que suceda. No. La Unión Europea no es un país, es un proyecto de unidad. Yo no soy de los que desean unos Estados Unidos europeos, pero tampoco estoy en contra del concepto de una Unión Europea como la que tenemos. De hecho, la apoyo completamente. Yo soy español, muy español, pero no odio a Francia, no odio a Portugal y creo que el futuro de España irá siempre mejor unidos con los países europeos y poder disfrutar de el mercado común europeo, poder disfrutar de la libertad de movimiento en las fronteras europeas y sobre todo de que no va a haber guerras entre los países europeos por mucho tiempo. En 12 minutos un MiG-31 3-3. Cruzan Polonia completa. La OTAN es un gigante de papel. ¿Dónde están las defensas? Bueno, vamos. Que ya te lo expliqué. No están los ROA, los ROE, las reglas de engagement, ¿no?, activadas para derribar el primer avión que aparezca por ahí. Si no, lo hubiesen derribado con un Patriot, no tengo dudas ninguna. Pero lo que quieren es interceptarlo para que se salga. No buscan una guerra. A ver, Turquía y Grecia. A ver, Turquía no está en la Unión Europea. Son los primeros. Está en la OTAN, en la Unión Europea no. Sé que hay problemas ahí. Y de hecho hay un problema ahora mismo por la llegada de sistemas antiaéreos israelíes a Grecia. Turquía está protestando y hay un problema diplomático bastante potente por ese tema. Y después el caso de Chipre, ahí estoy con vosotros. Pero Turquía no es un país de la Unión Europea. Yo estaba hablando de la Unión Europea. La OTAN, bueno, en su momento tuvo una explicación la entrada de Turquía en la OTAN, pero bueno, ya es lo que hay. No estoy diciendo que no esté a favor de que esté, pero para mí no es un país de la Unión Europea. Y con eso digo bastante. Paco, ¿de veras te crees que Trump responderá contundentemente a un ataque ruso? ¿No ves que está trabajando para Putin? No, sí, por eso digo, no, yo no lo creo. Yo creo que lo dije varias veces. Europa tiene que defenderse por sí misma, no contar con Trump. Ni con el que venga después. Es decir, no podemos caer en el error de que si cambia el gobierno y viene otro, olvidar nuestra defensa y volver a dársela a los estadounidenses. No, nuestra defensa es nuestra. Si Estados Unidos nos apoya, bien. Si no, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? No, hay que luchar. Pero en todas las guerras, España en una guerra propia tendrá que hacer lo mismo también. ¿No te das cuenta que Rusia no necesita ventaja tecnológica ni de nada para ganar la guerra con la OTAN? Porque le basta con una demostración atómica para rendir a la OTAN si Trump no va a responder. Bueno, anda, pues ala. Muy bien. Ya venció en Ucrania. Yo es que el problema es que todo este relato se mata a sí mismo. ¿Cuánto tiempo llevan diciendo los prorrusos, las televisiones rusas, los propagandistas rusos de lanzar una bomba nuclear sobre Kiev? Y no lo hicieron. Ni el Oreshnik, que lanzaron uno, no dio en un blanco, con esas bombas cinéticas que lleva, no dio en el objetivo, que era una fábrica, dio en un barrio residencial al norte, y no volvieron a lanzar un Oreshnik. Pues ya está, os mismo, es que os respondéis a vosotros mismos, la verdad. ¿Por qué no lo derriban como en Turquía? Creo que le hiciste la pregunta antes de explicarlo, ¿vale? ¿Lo que estás diciendo es en serio? ¿Te crees que tras una nuke en Tallinn Estados Unidos va a hacer algo? Pues no va a hacer nada, porque no van a lanzar una bomba en Tallinn. No lo lanzaron en Kiev tampoco. A ver, es que, la verdad... Campa, la relación de Estados Unidos-Rusia ya está totalmente rota. ¿Crees que los rusos, que la Unión Europea-Rusia ya está totalmente rota? Sí, eso es cierto. ¿Crees que los rusos podrían pretender los 3 bálticos para unificar Kaliningrado? Sí, lo quieren. Y el corredor de Suwalki es su sueño no húmedo, el sueño más normal que tienen. Ellos cogerían todos los países bálticos y por ellos Varsovia también, porque fue históricamente rusa, ¿no? Y parte de, y Moldavia entera también. No tengo dudas ninguna. El tema es, ¿tienen capacidad para hacerlo? No son capaces de avanzar en Pokrovsk. Es que ya con eso, yo creo que con esto ya tenemos un referente. ¿Cómo van a avanzar en Polonia cuando Polonia es un país que está a día de hoy gastando el 5% de defensa en PIB? Solo con que Polonia se defienda, no van a avanzar. Otra cosa es la bomba nuclear. Ala, muy bien, bombas nucleares para todos. ¿Y qué? Lanzan una bomba nuclear y después, ¿para qué quieren ese territorio si no pueden habitarlo?
Eso ya egoístamente. No pueden evitarlo. Y la radioactividad les va a ellos que están al lado. Tallin está a menos de 100 kilómetros, 200 de Rusia. Bueno, vamos a verlo, porque a lo mejor el problema que tenemos muchos es que hablamos sin saber. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Una bomba nuclear en Estonia está aquí, y esto es San Petersburgo. A 290 kilómetros, pero la frontera rusa está a 150 kilómetros. Es decir, a ver, cuidado con las emociones, ¿no? A ver, Valentín, la carga nuclear de Hiroshima y Nagasaki no es comparable con unas bombas actuales, ni con las tácticas. No es nada parecido la carga nuclear. Nada. Es decir, es un petardo casi Hiroshima y Nagasaki con las actuales, ni con las tácticas actuales. Mira, hay un... A ver, y esto es un tema importante también, esto es cierto. El problema que tiene Rusia es que toda su población está metida más o menos en estas zonas. Es decir, Moscú y en San Petersburgo. Después su población tampoco tiene tanta. Es decir, si vamos a la densidad de población... Este mapa nos muestra la densidad de población de Rusia. Por tanto, Rusia es que no es que haya que bombardear toda Rusia, ¿no? No. Tienes aquí densidades de población. Pero bueno, yo este juego no entro porque es lo que quiere Rusia, el juego del miedo nuclear. Hola, Rusia está en una economía de guerra. ¿Tú crees que Europa va tarde para prepararse a un conflicto? Sí, vamos tarde. Porque el 5% es para el 2031, 32. España no llegó al 2% todavía y por tanto sí, vamos lentos y mal. Puede ser que Rusia tenga la fuerza de las armas nucleares, pero también Ucrania puede confeccionar bombas sucias. A ver, bombas sucias las puede hacer Ucrania porque tiene centrales nucleares, no hay duda ninguna. Las normales, no, porque no tiene tiempo ni le van a dejar hacerlas, pero bombas sucias sí. Por lo tanto, si le atacan, él puede responder haciendo una bomba sucia, sí. Pero bueno, yo creo que tendría que tenerla hecha ya. Por favor, Paco, ¿cómo no ves que una guerra contra la OTAN no sería para Rusia como la guerra de Ucrania? Y va a usar armas atómicas tácticas y, si es necesario, estratégicas. Bueno, pues nada. Vale, bien. Sí, lo sé. El concepto de armas tácticas se empleó en el concepto de la Guerra Fría para el famoso GAP, que es la zona más estrecha entre la frontera de Alemania y la de Polonia, esa zona en la que las unidades avanzarían por ahí, habría que limpiar el terreno en la zona más estrecha de la llanura centroeuropea. Para que las unidades blindadas rusas avanzasen, se iban a lanzar bombas tácticas en los núcleos de logística OTAN y así avanzaría mejor el ejército soviético. Pues muy bien todo esto y ojalá yo no lo vea y vosotros que vivís en América lo viváis y sigáis tan tranquilos en vuestro lugar del mundo. Y los que vivís en España y estáis a favor de que pase esto, pues saberlo que vais a morir vosotros como yo. Gracias a vuestros amigos, los libertadores rusos. No, el qué, espera, Valentín, ¿qué me preguntas? Mi opinión es esta, en que una guerra nuclear, Rusia no la va a empezar. Don Francisco, ya sé que eres pro-ucraniano, pero definitivamente ningún país OTAN se va a arriesgar por Ucrania. No, a ver, y los países chihuahuas. Bueno, anda,
Si llamas así a Polonia, Chihuahua, más de 40 millones de habitantes, bueno, y los países bálticos, chihuahuas, en economía superan a muchos países chihuahuas de verdad. ¿Cuándo crees que sería una línea roja para la Unión Europea para intervenir en Ucrania? No, yo creo que, a ver, el escenario de una intervención ucraniana, Europa en Ucrania, se produciría desde mi punto de vista. Bueno, si hay una guerra total, que ahí ya sí sería un escenario de combate, o la caída total de Kiev, de Ucrania, y para que Kiev no cayese en manos rusas hubiese una entrada de tropas OTAN. Digamos, para evitar la captura de todo el territorio ucraniano. Pero eso no lo veo, no lo veo, o sea, no lo veo viendo la realidad. Según cálculos de este mes, hay gente que calcula 70 años a la velocidad que va Rusia para capturar Ucrania entera. O sea que tenemos tiempo, tranquilos. Paco, mi pregunta es si Rusia son tan bobos. Yo nunca dije que fuesen bobos. Son ultranacionalistas. Y débiles, no lo sé. Valentín, 3 años para ganar a Ucrania en una operación especial que se iba a ganar en menos de una semana. Y lo sabes perfectamente, que iban con sus uniformes para el desfile, iban con una intención de tomar rápidamente un territorio. 3 años. Por tanto, yo no digo que sean débiles. Lo que digo es que no son tan fuertes como nos hicieron pensar. ¿Y por qué Europa no se metió? Bueno, porque las armas nucleares dan miedo, eso es cierto. Y nuestra población no está para estos miedos. Porque nos desarmamos. Tú imagínate que todos los países europeos hubiésemos desarrollado el arma nuclear y no nos hubiésemos desarmado. España, nuestro proyecto islero, pues a lo mejor no temíamos a Rusia. Y hay que preguntar por qué hay tanta gente, especialmente en lados de la política, que quieren quitarnos las centrales nucleares y nos desarmaron de armas nucleares, ya en los años 80. Pues a lo mejor si eso no hubiese pasado, al igual que a Ucrania no se le hubiese quitado los vectores, porque esto es verdad que Ucrania tenía las armas nucleares, pero no tenía los sistemas de lanzamiento. Y por eso Ucrania nos entregó, porque no le servían para nada. Pero la única forma de que no pasase esto es que todos los países europeos tuviésemos armas nucleares propias. Las suficientes para devolver el golpe. Y con eso se acabaría el problema, porque Europa, ningún país europeo iba a lanzarlas contra otro, no tenemos afanes imperialistas. Rusia sí, y eso no me lo puedes negar. El afán imperialista declarado por Putin de retornar al imperio ruso, al esplendor soviético, y liberar a los pueblos rusos oprimidos por Occidente, y eso no lo tienen los países europeos. Y bueno, se le escapó a uno de la OTAN, ¿eh? Ahí te doy la razón. Se le escapó al antiguo mando militar de la OTAN cuando dijo en una conferencia que si Rusia no tuviese armas nucleares, la OTAN ya estaría allí. Pues ya te lo estoy dando respuesta. A esto que dices aquí, a ver, cuidadín. Depende un poco de la historia de cada uno. Hay países de estos que hay gente que odia a Rusia más que a nadie en el mundo porque les estuvieron, bueno, controlando en la época soviética. No creo que mucha gente en esos países, a lo mejor en tu país sí, pero en el resto de países añoren la época soviética. No creo que un checo ahora con el nivel de vida que tiene Chequia quiera volver a la época soviética, no creo. Sí, hombre, sí, porque tú tendrías también y no harían nada ellos, hombre, tú tranquilo. El problema que tenemos ahora es que el arma nuclear puede servir a los países grandes para abusar de los pequeños, que es lo que estamos viendo en el caso de Ucrania. Y lo dijo nuestro presidente hace poco, Pedro Sánchez. Si tuviésemos armas nucleares y portaaviones, iríamos a Gaza. Lo acaba de decir nuestro presidente, un pacifista de pro. Francisco, ¿es cierto que tú crees que un país... Francisco, ¿es cierto que tú crees que un país devastado como Ucrania solo puede con Rusia? Tú sabes que Ucrania no existe. Es la OTAN contra Rusia. No, perdona. No. Es Ucrania con armas viejas, contadas con cuentagotas, entregadas a Ucrania. Los que mueren son soldados ucranianos y el pueblo ucraniano. ¿Solo pensabais que era invadir un país y que los demás iban a dejar que se invadiese? No. Ucrania
le están dando armas, pero a cuentagotas. Durante el verano más duro, cuando cayó Avdiivka, entre el Senado estadounidense y Fico y su amigo Orbán, interrumpieron en la entrega de armas europeas también a Ucrania. Por lo tanto, que están luchando contra la OTAN queda muy bien en la propaganda. No, están luchando contra Ucrania apoyado por países de la OTAN. Y de la Unión Europea, de Japón también, Corea. Hay más países. A ver, Paco, sí, no va a haber patrullas constantes. Bueno, o sí, a ver, son muchas horas de vuelo, es dinero, sí, eso es cierto, sí. Pero bueno, puede haber un sistema intermedio, de alguna manera, saber cuándo despega un avión de San Petersburgo y ya preparar la defensa porque vas a prever que va a venir para ti. Pero no va a haber ataques. A ver, si lo hay, pues estamos en otro escenario, no este. Este es un escenario de guerra híbrida, de guerra en zona gris. ¿Con el objetivo de qué? De que la sociedad europea se divida, los prorrusos agiten sus banderas del miedo a la guerra nuclear para que dejemos de apoyar a Ucrania y dejemos de apoyar a la defensa europea. Por eso está haciendo esto Rusia, para debilitar internamente. Y por eso lo quiero recordar y dejar bien claro. La única intención de estos sobrevuelos, si no son errores y son intencionados, porque yo no lo sé, no estoy allí, es debilitar internamente a los países de la Unión Europea, diciéndoles que dejen de apoyar a Ucrania porque si no van a ser destruidos por las armas nucleares rusas. Y eso es parte del relato ruso que estamos viendo que no es cierto. No, Valentín, yo no te bloqueé en el otro canal. Ya, pues, deja un cajetín y yo te libero. Pero una cosa es opinar y otra es decir cosas en contra de las muertes en Ucrania, que no sé si fue tu caso. Don Francisco, responde a pregunta. ¿Usted cree que Ucrania sola no dura un mes contra Rusia? Pues, a ver, depende. En los primeros 15 días de guerra, Ucrania solo tenía los sistemas Javelin entregados por Estados Unidos y los británicos. Unos cascos que entregó Alemania pasados un mes y hasta, no sé, 8 meses no vimos la llegada masiva de blindados de época soviética de los países vecinos. Y hasta 1 año y medio casi después no vimos la llegada de los Leopard. En resumen, el primer mes lo defendió Ucrania con sus capacidades. Eso sí, con la inteligencia que le daba los países aliados, ¿no? O amigos. Yo la pregunta no es esa. Es ¿qué hubiese hecho Ucrania si hubiese caído en un mes? ¿Creéis que no iba a haber partisanos? ¿Cuántos soldados necesitaría Rusia para controlar un país de casi 1 millón de kilómetros cuadrados con 30 millones de habitantes que luchen en guerrilla? Es decir, lo que no sabe Rusia es lo que se metió. Porque aunque conquiste el territorio, va a haber una resistencia a Rusia que va a durar mucho tiempo. Y eso es lo que no contáis ninguno. Que no quieren ser invadidos por Rusia nadie. Nadie. Preguntar a los de Donetsk y Lugansk que llevan sin agua corriente durante mucho tiempo. Cosa que no está pasando casi ni en la Ucrania bombardeada por Rusia a diario. Efectivamente, las ocupaciones nunca han acabado bien a lo largo de la historia. Nunca. A ver, Paco, no me contradigo, porque quiere anexionarse una parte y crear un gobierno títere en la otra. Y cuidadín lo que estás diciendo, porque Medvedev en varios mapas va cambiando el discurso. De eso que tú dices, a casi quedarse con todo, menos la zona occidental, que se quedaría un territorio ucraniano libre, y entregar a Hungría y a Rumanía territorio. Es decir, ¿no? Cuidadín con lo que dices, porque no sabemos ni lo que quieren. Porque en ningún momento lo dejaron bien claro qué querían al comienzo de la guerra. Porque fueron cambiando el discurso para que podáis adaptar el fracaso en una victoria. Cuando iban a la capital y se retiraron, decían los prorrusos que es que nunca quisieron que cayese el gobierno. ¿Y a qué fueron a la capital? En vez de hacer el ataque en Donetsk y Lugansk, que era su objetivo. Y en Donetsk y Lugansk, que es su objetivo, tardaron
No, llevan 3 años para recuperar territorio. Por lo tanto, el discurso es que se cae todo por todos lados. Es decir, si no era su objetivo, el objetivo de verdad tampoco lo están logrando. Porque les falta en Donetsk el 27%, con las ciudades más importantes, salvo Donetsk. Es decir, les quedan todas ciudades importantes, Pokrovsk, Kupiansk, le quedan, y no lo va a conquistar rápidamente, porque son un núcleo defensivo muy importante. Ejemplo, Pokrovsk. Cada día están más lejos de Pokrovsk en vez de más cerca. Bueno, hago una pregunta por ahí más. A ver, en Twitch, que no vi las de Twitch porque no me abrí la ventana. ¿Qué pasará con Rusia tras la guerra? ¿Cómo será la recuperación de su economía? ¿Se acercará China a Europa? ¿Una solución mixta? A ver, todo depende de quién siga en el poder. Si en el poder sigue el heredero de Putin, pues yo creo que no se va a acercar a Europa, porque Europa sería muy zoquete si le dejamos volver. Porque alguien dirá, es que la economía lleva a la paz. A ver, Rusia y Europa estaban conectadas económicamente. Rusia tenía un filón económico en su progreso con un cliente que pagaba bien y le pagaba todo lo que le vendía a un buen precio y muy cerca, con muy poco coste de transporte. Y ahora tiene que optar por un cliente que le va a regatear el precio porque le está comprando el gas porque lo vende más barato que nadie, a hacer una infraestructura larguísima, amplísima, y también la propia China ya dijo que no le interesa tener un solo proveedor de gas, que no le gusta ese concepto porque le va a generar problemas estratégicos. Por lo tanto, Rusia conectará con China, pero China a Rusia la considera no un aliado igual, un aliado equivalente. Lo va a considerar inferior y lo considera inferior, no tengo dudas ninguna. Y en la economía rusa no creo que le venga muy bien esa opción de tener solo un comprador, porque yo creo que el problema que lo va a tener peor todavía, porque China le va a ir regateando precios y como no tiene a nadie más que le compre gas, a la larga no le va a ir muy bien. Y recordar también que China tiene reclamaciones territoriales sobre Rusia. No creo que sean tan buenos aliados. Otra cosa es que en común tengan adversarios comunes, que es el problema, ¿no? Y von der Leyen ha dicho que este año se acaba el gas ruso en toda la Unión Europea. Bueno, ya era hora, ¿no? 3 años. Es verdad que en el caso de Fico y en el caso de Orbán hubo un corte por parte de Ucrania y una destrucción aún más, ¿no? de las infraestructuras en el territorio ruso, ¿no? Y los demás países que compramos gas, pues a buscar otro proveedor. Y alguien dirá, así compráis a los americanos más caro. Pues el precio del gas de media, ya os lo mostré, que no cambió. Es decir, esto Rusia nos estuvo estafando, porque a lo largo de los años tenemos aquí un histórico y estamos pagando el precio del gas como hace 10 años. Es decir, no hay diferencias casi de precio, salvo el pico de la guerra. Por lo tanto, a nosotros nos está dando igual que nos venda el precio el gas Rusia a que nos lo venda Argelia o que nos lo venda Estados Unidos. ¿Es una opción el derribo de estos aviones armados rusos? No, sin aviso, sin un aviso previo del cambio de las reglas de enfrentamiento, no. Tú no puedes derribar un avión a la primera que pasas tu espacio aéreo. Tienes que advertir a ese país que va a haber un cambio en las reglas de comportamiento y que la siguiente violación del espacio aéreo va a ser ya considerado agresión, que es lo que hizo Turquía. ¿Vale? Importante. Turquía no derribó al primer avión que pasó. Avisó 5 veces a ese avión y a otros que no pasasen por ese espacio aéreo en ese mismo día. Esto es muy importante. ¿En Nord Stream saldrá algún día la luz? ¿Un día saldrá la verdad a la luz? Bueno, quién sabe. Hay muchos intereses, ¿no? Trump siempre dijo que en el 2018 ya que era un error haber hecho el Nord Stream 2 y depender de Rusia. ¿Quién sabe quién estuvo detrás? Si estuvieron los propios ucranianos, no se sabe. Sea como sea, al final Europa ya tiene otros proveedores de gas y puede que no nos interese volver más al gas ruso, sabiendo
que Rusia lo va a usar para hacer un ejército que algún día puede atacar a los propios países que le compraron el gas. Por tanto, yo creo que sería un gran error. Pero lo vamos a hacer. Paco, ¿no se te olvida en los años 20 y 40 del siglo XX Rusia ocupó Ucrania y acabó con las guerrillas ucranianas? ¿Qué hay de eso ahora en las zonas ocupadas? Bueno, la última guerrilla ucraniana. A ver, primero Rusia no existía. Era la Unión Soviética. Ucrania formaba parte de la Unión Soviética. Y dentro de Ucrania había bandos. Había los prosoviéticos, que muchos de ellos ganaron las medallas más altas del ejército soviético, y otros que se unieron al nacionalismo ucraniano y que lucharon en los bosques contra los nazis y contra los soviéticos. Ese grupo existió. Y ese grupo, si no recuerdo mal, se rindió hacia 1952-53. Es decir, tardaron 7 años más para acabar con ellos. Pero no acabaron con el nacionalismo ucraniano. Por lo tanto, no es tan fácil como os lo planteáis. Y recordar que Ucrania en aquel caso era parte de la Unión Soviética que había sido tomada por los alemanes y recuperada por los soviéticos. Este caso es distinto. Fue atacado por los rusos. Y la guerrilla yo creo que duraría mucho más tiempo. Pero bueno, no tengo una varita mágica tampoco. Lo que sé es que tú no puedes mantener un país de ese tamaño con 200.000 soldados. Imposible. Paco, ¿podrías hacer un vídeo de los mercenarios colombianos en la guerra de Ucrania y en otras partes del mundo? Fuerza para Ucrania. Sí, bueno, Colombia es un país que tiene muchos mercenarios o soldados de fortuna. Por una sencilla razón, tiene un servicio militar con práctica de guerra, es decir, sí luchan, no como otras naciones, ¿no? Un colombiano en la mili puede que le toque luchar y después, económicamente, no ganan tanto en el país y les viene bien ser mercenarios. No hablo de ideología, que después la hay también. El que luchó en el ejército puede ser más tendente a Ucrania y el que luchó en las guerrillas más tendente a Rusia, ¿no? Sí. Hay guerrilleros que tiran a Rusia y soldados o paramilitares que tiran más para el gobierno ucraniano. Sí, hay los dos lados. Al igual que en España, hay algún ex legionario que está en el ejército ruso y muchos ex legionarios que están en Ucrania. Bueno, a ver si hago una pregunta. Es que hay muchas preguntas, pero... ¿Crees que si siguen las provocaciones rusas de este tipo, la OTAN puede cambiar las reglas de enfrentamiento y derribar un jet ruso? Pues es cuestión de tiempo, sí, es cuestión de tiempo. Yo creo que sí. A ver, los 16.000 muertos de la guerra del Donbass, es cierto, pero todos los datos nos dicen que no son 16.000 prorrusos, son el total de muertos de la guerra, entre soldados ucranianos, entre soldados de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, entre mercenarios rusos, entre civiles. Son todos los que dijeron, no son solamente civiles prorrusos, no. Eso es una mentira que ya se sabe que es parte del relato prorruso contado por todos los influencers prorrusos, pero la ONU lo dejó bien claro. Y ya hice programas hace tiempo que lo dejan bien claro. Son 16.000 muertos totales y la mayor parte de ellos combatientes. Pero el relato ruso le interesa decir que son civiles. Falso, mentira. Y como dijo una persona que sabe más que todos vosotros y que yo, Prigozhin, era mentira que habían aumentado el número de muertos en los últimos años. Lo dijo Prigozhin en la Bajenerada. Por lo tanto, cuidadín con repetir relatos y relatos y relatos. Y otro me soltará que murieron más franceses en Ucrania que en la guerra de Argelia. Pues muy bien. Y otro me dirá que el Malaysian Airlines no fue derribado, que es un OVNI el que lo abdujo. Y era un OVNI pilotado por un extraterrestre subcontratado por la OTAN. Y os lo creeréis. Ay, madre mía. Bueno, Francisco, Francia y la Unión Europea rompieron el récord de compras. Sí, cierto. Francia es el que más compra y tendría que dejar de comprar ya.
Ya, y España, que compramos gas licuado ruso para vendérselo a Marruecos, porque Marruecos no tiene acceso al gas argelino desde hace ya un tiempo, y para evitar que no tengan gas, España está aprovechando el gasoducto que conectaba con Argelia y en dirección contraria estamos metiéndole gas a Marruecos, pero gas ruso, cierto. Pues tenemos que dejar de comprarlo y que Marruecos pague más por su gas. Sí. Bueno, no hay más preguntas, se repiten todas. OTAN, si quiere, puede hacer que no. Espera, perdona, revólver, pistola y escopeta. OTAN, si quiere, puede hacer que no ve lo que se le viene a sus fronteras. Ah, vale. La OTAN puede hacer que no ve lo que se les viene en sus fronteras. ¿Por qué no se animan a cerrar el espacio aéreo por ese costado de Ucrania? A ver, Polonia cerró temporalmente el vuelo en la zona fronteriza. Pero este problema nos viene en el Golfo de Finlandia, en el Mar Báltico, ¿no? Y ahí, claro, Rusia tiene derecho a una salida de aguas internacionales, que no está muy bien establecida, pero claro, es muy complejo cerrarle. ¿Qué pasa? Que en esa zona gris es donde jugará, ¿no? Rusia. ¿Cómo enseñar los colmillos Europa a los rusos para las provocaciones? Bueno, lo de derribar un avión sin aviso no lo veo. Yo lo que veo es interceptar cada vuelo que hagan y, lo más importante, sanciones más duras y reales. Es decir, no vale decir que sancionas todo menos el petróleo y el gas. Es decir, a lo mejor hay que buscar otros proveedores ya y dejar de comprar. Y segundo, hacer caso a Trump, que no sé si es verdad o mentira, pero imponer sanciones secundarias reales a los países que compren. Es decir, si la India compra, sanción secundaria. Si China compra, sanción secundaria. Y alguien dirá, pero te vas a castigar a ti mismo. Vale, es cierto. Europa tiene que hacer algo también. Empezar a recuperar nuestra industria y recuperar lo que sería la industria de materias estratégicas. No podemos depender de cosas para nuestra seguridad y el funcionamiento de China. Primero, porque es un rival. Y segundo, por la larga cadena logística. Os conté el otro día, y lo vuelvo a recordar, el problema de una larga cadena logística, ¿no? La voy a replantear. Sabéis todos que hay un problema ahora mismo entre Polonia y China, ¿no? No sé si se abrió ya, pero yo creo que ayer no, que es el cierre polaco de la frontera con Bielorrusia. Cerró el ferrocarril, yo os puse imágenes de ese cierre y China se dio cuenta de que tiene un problema, porque su cadena logística con Europa, con su gran cliente, porque Rusia, pese a que los prorrusos se emocionen, es un país económicamente no comparable con la Unión Europea. Es decir, nuestro PIB es inmensamente superior. En población somos más población, casi 500 millones de la Unión Europea, con PIB 3 o 4 veces superior al per cápita ruso. Rusia tiene un PIB un 20% superior a España. España una población de 47 millones, Rusia una población de 140 y algo, y solo nos saca un 30% del PIB. Por lo tanto, China, a la hora de tener clientes, nos quiere antes a Europa que a Rusia. Entonces, el comercio, por ejemplo, de Temu, esto que compra mucha gente, Alibaba, llega muy rápido, en 15 días, 10 días, porque usan no la vía aérea, que es más cara, que cuesta un 30% más, sino la vía de ferrocarril. Los transportes de Temu y estos rápidos llegan por esta ruta ferroviaria que cruza China, Kazajistán, Rusia, Bielorrusia y Polonia. Y después llega hasta Madrid, una ruta. Pero al cerrarlo, Polonia cierra el comercio, ya no puedes negociar. Y lo mismo pasa con la cadena logística por mar, que duraría 20 días más y también tiene cuellos de botella. Tiene problemas en el estrecho de Malaca, en la zona de la India tendría un problema en caso de conflicto con la India. En el Mar Rojo lo sabemos lo que pasa con los hutíes, en el canal de Suez. Al final, depender de cadenas logísticas tan largas hace que estratégicamente tengamos problemas. Tengamos un problema y no podemos depender en nuestra cadena logística de esto.
Tendríamos que tener nuestra propia industria de componentes, nuestra propia industria de transformación de tierras raras, nuestra propia industria de productos sanitarios, no depender, por ejemplo, totalmente de los elementos que fabrica la industria india. Gran parte de nuestros medicamentos tienen componentes realizados en industria química india. Y alguien dirá, ¿pero los indios desarrollaron esto? No, fuimos nosotros que mandamos nuestra industria allí y nos quedamos sin ella. Pues a lo mejor esto hay que empezar a plantearse de otra manera. Alguien dirá, pero Paco, tú lo que estás proponiendo es cierres. No. Yo no propongo aranceles. No. Yo propongo que se haga aquí y que la gente tomemos conciencia de que un chip hecho en España cueste un poco más que un chip hecho en otro lugar del mundo, pero seamos responsables en esa cadena logística y en esa independencia económica y estratégica. India compra todos eso, sí. India, vamos a ver lo que hace India, porque un día dijo una cosa, se acercó a China y al día siguiente está negociando con Estados Unidos. Porque India, si nos vamos al mapa de complejidad económica, un segundo, a ver si me lo abre. Podéis ver a dónde exporta y al país que más exporta, India, no es a China. China le exporta solamente 17.000 millones, pero a Estados Unidos le exporta 81.000 millones. Pero si nos fijamos en las exportaciones a los países europeos, la mayor parte va también en esas exportaciones a estos países. Por lo tanto, a Rusia, ¿cuánto exporta la India? ¿No? Es decir, es que no le exporta nada. Solo le compra. Sí, en compras sí que hay, en petróleo, en crudo, sí que hay una compra a Rusia, pero bueno, no tan grande. Históricamente, si os fijáis, a Rusia le compraba 66.000 millones y a China 120.000. Pero de compras, no de ventas. ¿Por qué? Porque compra a países económicamente más baratos que él o igual de precio. Es decir, es un país que compra a China y a Rusia, pero le vende al otro bloque. Y entonces, claro, esto se estropea un poco, ¿no? Vale. Por lo tanto, ahí la India tiene que jugar a dos mares. ¿Qué prefiere? ¿Que llevarse bien con el vendedor o con el comprador? Y cuidado con eso, cuando te ponen un arancel del 100% a tus productos que vendes, ahí entra mal. Igual que en la India, si nos ponemos, por ejemplo, que China. Vamos a buscar China. Mira, uno de los países a los que más vende China es a Hong Kong. Un país de 1.200 millones, al país que más vende es a Hong Kong. ¿Por qué? Porque Hong Kong es el país que hace los productos, pero los subcontrata su fabricación a China y le devuelve el producto fabricado, pagándole, digamos, una plusvalía, ¿no? Cobrando una plusvalía. Tiene Hong Kong, a los que más, sí, Estados Unidos y después Europa. Pero Rusia no aparece aquí con exportaciones, seguro que aparecerá en algún lado, pequeñito por ahí, por aquí, en estos lugares, por ahí aparecerá Rusia. Y en importaciones, tampoco aparece así Rusia aquí un poco en el tema de dónde, petróleo y crudo. Hong Kong es China, no, China es Hong Kong. China es Hong Kong.
Sí, 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 sí. Pero lo consideran otra economía. ¿Por qué? Porque Hong Kong forma parte de una zona económica exclusiva que tiene exportaciones. Sí, sí, perdona. Pero lo tiene, digamos, como una zona de libre comercio y lo saca por ahí. Ahí me confundí. No, no. No quería decir que no fuese, sino que lo utiliza como trampolín de exportaciones. ¿Qué página es esta? Sí, mira, se llama el OEC. OEC.world.es. Es el Observatorio de Complejidad Económica. Está muy bien. Te va haciendo, por ejemplo, Rusia, ¿no? Mira, las exportaciones, importante, casi todo es a China y a India, si os fijáis, no le queda poco ya de los países europeos. Y lo que exporta, y esto es lo que llama la atención frente a China, ¿no? Que tenía móviles, electrónica, son todo productos, más de la mitad. En el 2023, ahora será peor todavía, es materias primas derivadas de hidrocarburos. Y el resto es materias primas mineras, oro y platino, agricultura, fertilizantes y comida, más cereales, más comida, madera, material, este sí que es material para centrales nucleares, material, digamos, energético, que es lo único que tiene tecnología punta casi. Jerseys, unos pocos, no sé qué lo venderá. Algo de aviación y militar, claro, ese tema que tiene por aquí. Coches un poco, sean camiones, poco más. Es decir, su complejidad económica, si os fijáis, es de un país exportador de materias primas. No tiene nada, digamos, de industria de valor exportable, salvo la militar y un poco la de, digamos, de temas de refinerías y temas de centrales. Bueno, hasta ahora España ha vivido en la renta de los de Franco. Bueno, sí, en 10 años le quedará ni un nombre de aquella época. Bueno, ahí vamos a ver la generación del boom, ¿no? Cuando desaparezca, y yo soy la última, yo soy justo del 75, claro, la economía lo va a notar porque la población española va a decaer en cuanto a los ingresos, porque es cierto que los ingresos de la generación del boom es mayor que las anteriores. Bueno, nunca paró que nos cante. Y recordar también que, por desgracia, la historia es progresa, pero en dientes de sierra. Veremos subidas y bajadas y nos tocará vivir alguna bajada. Nos tocó y seguiremos viéndolas. Bueno, finalizamos con esta frase. Drones en Polonia, MiG-29 rusos en Estonia. No me pinta bien la cosa, ¿no? Ni a mí tampoco, pero vamos a ser optimistas, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado el programa. Y si es así, a las 500 personas que estáis conectadas ahora mismo, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir. Y si no os gustó, dejar un comentario también. Mientras no sea demasiado insultante, me ayudáis dejando vuestro comentario. Gracias a todos, especialmente a los habituales, a los suscriptores, a los que apoyáis el canal con vuestra donación de €1. Os doy las gracias. Sé que no os doy contenido extra porque ya doy mucho a todo el mundo y mi objetivo es explicar al mundo lo que está pasando a todo el mundo, independientemente del dinero. Y también recordar algo muy importante, el canal de historia, que os invito a descubrir, si no lo conocéis, Bellum Artis Historia Militar, que estamos a puntito de llegar a 100.000 seguidores, 98.200. Os pido que os suscribáis al canal de historia si no lo estáis. Alguien dirá, no me gusta la historia. Los miércoles hay un programa, Frente de Batalla, sobre la actualidad, todos los miércoles. Y, importantísimo, no podéis entender la historia si no comprendéis el pasado. Intentar comprender lo que pasa en un país sin haber conocido su historia, por ejemplo, la historia del conflicto de Ucrania no se puede entender sin lo que pasó antes. No podemos entender nada sin comprender las raíces del conflicto. Alguien dice que la historia no se repite, pero rima. Y la desgracia es que rima mucho. Y nos vemos en otro programa más aquí en Bellum Artis
Historia Militar y Bellum Artis Actualidad Militar. Gracias a todos y hasta la próxima.